Carlos, ¿quién sabe de Carlos? Pues ya se veía, pero ¿por qué? Mándale el link de este lugar por el WhatsApp a Carlos. Ya se lo mandé yo también. A ver si entra, ¿no? Irving, ¿y tú estás ahí? Irving también se salió. No, aquí estamos, aquí seguimos. Ya. Tú transmites, pero no te vemos. Ajá, sí. Ya. ¿Y a Carlos? ¿Carlos estará por ahí también o...? Yo estaba, no sé por qué salió, no sé, bueno, por qué lo habrá sacado, no sé qué pasó, pero ya estaba adentro, sí fue el primero en entrar. Ahí está. Sí, ya. Y ya. Perfecto, Carlos. Gracias, doctor. Ya estamos todos. Voy a Irving cuando quieras. Ya estamos transmitiendo. Cuando quieran empezar. Buenas tardes, mi nombre es Raquel Cano Azcárraga. Antes que nada, queremos agradecer el que hayan aceptado la invitación nuestros dos conferencistas, el doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo y el doctor José Ramón Fabelo Corzo. Hoy vamos a dialogar en torno al papel que debe desempeñar la educación emancipadora y la teoría pluridimensional axiológica en una época de post-pandemia y guerra. A continuación, y por cuestiones de tiempo, quisiera presentar solo algunas investigaciones de las muchas que han realizado nuestros conferencistas. El doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo es licenciado en Educación y tiene la especialidad en Física y Astronomía por la Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz Caballero, máster en Investigación Educativa por la Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero, doctor en Ciencia Pedagógica, Universidad de Oriente, Santiago, Cuba, especialidad en Pensamiento Crítico y Educaciones Populares por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 95, Ciudad de México. Postdoctorado en Pedagogía Crítica y Educaciones Populares, Centro Internacional Miranda, Venezuela. Entre diversas publicaciones se encuentra el libro La comunicación como herramienta de poder, editorial Benito Juárez, Oaxaca. A continuación, el currículum del doctor José Ramón Fabelo Corzo, especialista en axiología, estética y filosofía latinoamericana, doctor en ciencias filosóficas de Moscú desde 1984, investigador titular de tiempo completo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde 1998. Entre diversas publicaciones se encuentra la obra Los valores y sus desafíos actuales. Queremos mencionar que el despliegue de la teoría pluridimensional axiológica, enunciada por el doctor José Ramón Fabelo Corzo, parte de su importante incidencia en la praxis humana. Por ejemplo, desde la perspectiva estética, esta teoría sostiene que el valor artístico de una obra está determinado por el nivel de enriquecimiento espiritual que genera en quien lo aprecia, por el grado de humanización que promueve. En el plano educativo, por otro lado, poner en práctica esta propuesta teórica permite pensar problemáticas actuales de nuestra sociedad asociadas a la formación de esa primordial dimensión subjetiva de los valores, imprescindible para la transformación del mundo. En este evento
Se busca una divulgación de estos problemas por su propio autor en diálogo con un educador comprometido socialmente, como lo es el doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo. La problemática general del conversatorio es: ¿qué papel debe desempeñar la educación emancipadora y la teoría pluridimensional axiológica en una época de post-pandemia y guerra? Les pedimos de la manera más atenta a los ponentes que conversen sobre sus enfoques teóricos metodológicos, sobre su praxis, de acuerdo a la experiencia que poseen. Cada ponente tiene alrededor de 20 a 30 minutos. Doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo, le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, creo que primero darle las gracias a ustedes, al querido amigo Fabelo, por la invitación a este evento. El tema es un tema riquísimo, un tema amplio. Voy a tratar de apretar en apenas 25 o 30 minutos todas las ideas que llevo días dándole vuelta y que me parece que son fundamentales para los que nos están escuchando. En primer lugar, creo que debe mencionarse que la teoría pluridimensional de los valores del Fabelo, en mi opinión personal y como pedagogo y a través de mi praxis, es una herramienta fundamental para el trabajo de la escuela. Dentro de todas las bondades que se le pudieran señalar, yo quiero decir que ella logra darnos una herramienta acerca de los valores que logra incluir muchas posiciones que históricamente se venían teniendo sobre los valores y que en algún modo eran reduccionistas. Las posiciones, por ejemplo, sociologistas, naturalistas, subjetivistas, institucionalistas, etc. Un maestro tiene que concebir todas estas dimensiones de los valores. Fabelo nos está diciendo que los valores son fenómenos complejos, multi o pluridimensionales. Un maestro lo tiene que concebir. ¿Por qué un maestro lo tiene que concebir? Bueno, la primera herramienta, porque nos está llegando de la pedagogía crítica, digo, McLaren, Giraud, Michael Apple, toda una serie de críticas a la institución educativa como institución reproductora, cosa que ya venía sucediendo desde algunos postulados del marxismo. La institución educativa como institución reproduce ciertos valores, instala ciertos valores, representa y defiende ciertos valores. Y eso hay que concebirlo, y para eso entonces tendríamos que pensar en los valores institucionalizados. Pero los maestros como tal también portan ciertos valores que ya ellos subjetivaron en su vida personal, en su praxis. Y esos valores van a incidir en los estudiantes. Creo que esto es un elemento fundamental de la teoría de Fabelo que para un maestro puede ser muy útil, a partir de que todas estas dimensiones le permiten ver entonces a la currícula, al maestro, a la praxis pedagógica, al diseño de acciones pedagógicas como elementos que están confluyendo en el proceso de formación de valores. Esto es un primer elemento que me parece que es fundamental. Un segundo elemento que me parece que es fundamental es que, bueno, Fabelo, sin ser pedagogo, sin tener una, digamos, no sé si lo ha hecho, pero nosotros los pedagogos nos dedicamos a estudiar a Vygotsky y a estudiar los postulados de la Escuela Histórico-Cultural de Vygotsky, y algunos de esos postulados son muy congruentes, no solo con el marxismo. Vygotsky era un pensador profundamente marxista, sino también con todo esto que hoy vamos a debatir en el día de hoy. Y uno de esos postulados es que todas las funciones psicológicas superiores tienen un origen histórico-cultural. O sea, tenemos que entender que el hombre nace homo sapiens, no nace humano. Lo humano se aprende. Es un homo sapiens y tiene que aprender la humanidad. Pero evidentemente la humanidad no es una sola, no es un bloque monolítico. O sea, si usted toma a un niño zapoteca y se lo lleva para China, a los 15 años van a decir, ese zapoteco parece chino, o ese chino parece zapoteco. Pero queda claro que el niño se va a definir en un contexto histórico-cultural concreto. Se define su personalidad, se define incluso su identidad como ser humano y como persona. Él se va a identificar con ciertas cosas a partir de la cultura en la que creció. Esto es fundamentalísimo, entenderlo, y más en un territorio como es el territorio de la Nahua, que hoy se le llama México, a diferencia de Cuba, que fue donde yo me formé. Toda la lengua del país es la misma y hay toda una identidad que se formó históricamente, y no tenemos este problema que se dan, por ejemplo, aquí en el estado de Oaxaca, donde yo trabajo, ¿no? Que eres un pedagogo, tienes una currícula y estás trabajando en la Sierra Mije con niños mijios, y de ahí te vas a la Sierra Zapoteca a trabajar con niños zapoteca, mixteca, guave, chatino. Y hay un conflicto fundamental entre la pedagogía que se propone como modelo nacional y la constitución de las identidades
de los estudiantes y los sujetos a partir de su propia realidad, a partir de su cultura de partida, diría el maestro Paulo Freire. Y por eso Freire nos decía, la cultura de partida tiene que ser el referente fundamental de los estudiantes. Esto nos lleva a otro elemento fundamental de la teoría multidimensional de los valores de Fabelo, y es entender que los valores no son esa estructura, digamos, atemporal, sólida, monolítica, invariable, que se nos presenta a todos los seres humanos y hacia la cual tenemos que aspirar los educadores. Nada de eso. También tienen un origen histórico, cultural y histórico concreto. Los valores y las urgencias de la sociedad chatina, mije o zapoteca no son los mismos valores y tampoco son las mismas urgencias de los niños cubanos, venezolanos, de los niños nicaragüenses o de los niños norteamericanos. Entonces, es importante que el maestro se dé cuenta que a partir de esto que nos está proponiendo Fabelo, el diseño curricular, que tiene 3 niveles fundamentales, tiene más, pero 3 niveles fundamentales, que sería el nivel macro, que es el nivel de la propuesta curricular del Estado, pero tiene un segundo nivel, que es el nivel meso, que es la construcción del proyecto educativo escolar. Todas las escuelas tienen que tener la construcción de un proyecto educativo escolar. Y después el nivel micro, que es el nivel de planeación de la clase. Estos 2 niveles, el nivel macro y el nivel micro, son niveles que tienen mucha flexibilidad porque además tienen que ajustarse al contexto histórico concreto de que se trate y en el que esté el maestro. Y además ajustarse axiológicamente. Esto es fundamental que lo discutamos. Voy a regresar a este tema, pero ahora quiero dar un tercer elemento que creo que es básico que nosotros asumimos. Nosotros no venimos de cualquier lugar, venimos de una historia ancestral de más de 7.000 años. Estoy pensando en el Anagua, el territorio nuestro cuyo nombre original era Anagua. Somos anahuaca, yo soy un anahuaca taíno, y habría que ver los que están acá qué son, porque pues, le llaman mexicanos, pero si hacemos un pequeño estudio, no, mexicanos no son. Mexicanos aquí solo son los del barrio de Tepito, ahí, que son los herederos de la cultura mexica. Los demás serían zapotecanos o mixtecanos. Y cuando le dicen mexicano, imagínense que se despierten las caltecas y descubran que a sus descendientes le llaman mexicanos, se morirían de un infarto. Entonces, realmente debería llamarse República Multicultural de México, tener una bandera que fuera la cruz del Quetzalcóatl y no una bandera que es la imagen de una cosmovisión solamente mexica y que expulsa del ideario nacional a otras cosmovisiones. En muchos aspectos yo considero que espiritualmente es mucho más rica que la cosmovisión de los mexicas. Este es un elemento que tenemos que considerar porque la historia nuestra, que venía desarrollándose según cierta lógica, fue irrumpida por la llegada de los castellanos. A mí me gusta decir rateros, violadores y asesinos, porque realmente no vinieron a hacer un tour investigativo, vinieron a la conquista, y a partir de que ellos entran se da una ruptura con nuestro desarrollo y aparece entonces un proceso de dominación, primero objetivo, material, y después un proceso de dominación cultural que muchos autores le llaman colonialidad. O sea, toda esa capa cultural que hoy subsiste sobre el territorio nacional del Anáhuac mexicano y subsiste sobre la escuela y subsiste sobre los maestros. Cuando se llega a la escuela, eso está ahí. No podemos asumir a la escuela como un proceso aséptico que se da en condiciones ideales. O sea, lo que estoy diciendo es que tenemos que asumir a la escuela como un proceso que se está dando dentro de una colonialidad, dentro de un proceso de sometimiento cultural que todavía persiste y va a durar, al parecer, bueno, muchísimo tiempo. Aquí mismo estamos hablando nosotros la lengua castellana y la lengua taína, por supuesto, no la podemos recuperar porque fue de las lenguas que murieron a partir de todo este proceso de colonización. O sea, es importante cuando nos acercamos a la teoría multidimensional de los valores de Fabelo y cuando ustedes nos proponen que nos acerquemos a lo que sería una pedagogía emancipadora, ese término después lo podemos discutir. Es importante que el maestro, en primer lugar, se dé cuenta que la pedagogía, voy a tratar de ser lapidario, pero es importante en función de esta plática, la pedagogía tiene 2 caminos. O se convierte en una herramienta de continuidad del sometimiento o se convierte en una ruta para que el hombre adquiera conciencia histórica. Llamémosle a eso, si quieren, emancipación. Ahora bien, yo me quiero mover al campo de las ciencias pedagógicas y de las didácticas pedagógicas porque creo que es un campo menos trabajado que que está trabajando Fabelo. Yo me puse a hacer un esquema de las cosas que venimos trabajando con los grupos de investigación que tenemos aquí en Oaxaca.
¿Cuándo podemos asumir que una didáctica es una didáctica emancipadora? Yo iba a decir crítica, porque el término que estamos aquí, bueno, como ustedes proponen el término, ¿cuándo una didáctica es emancipadora? Consideremos que los maestros están en la escuela y tienen que dar física, geografía, incluso inglés. Hablamos la lengua de un hegemone, del castellano, y como segunda lengua tenemos el otro hegemone, el inglés. Desgraciadamente no hemos llegado a la conclusión de que en un territorio como este debería ser por decreto obligatorio estudiar una lengua madre, que son las que están en peligro de extinción. Pero eso es parte de la lógica que nosotros estamos consumiendo, ¿no? Hay que aprender inglés, por lo menos con la justificación de que para migrar, que sería la lógica natural que le han impuesto a los países de nuestra América, a los países al sur del río Bravo. ¿Qué sería entonces para nosotros una didáctica crítica o una didáctica emancipadora? Lo voy a explicar a grandes rasgos y además lo voy a explicar desde mi condición de, bueno, mi formación básica. Yo soy licenciado en educación en la especialidad de física y astronomía. Yo me dediqué a impartir física en diferentes niveles y recuerdo una de las grandes discusiones que teníamos incluso en la universidad cuando estudiaba con nuestros maestros, que discutían la idea de si la física tenía una dimensión ideológica o no tenía una dimensión ideológica, y había maestros que se reían de aquella idea de que la física tenía una dimensión ideológica, y nosotros los estudiantes le decíamos, bueno, ve y pregúntale a Giordano Bruno o pregúntale a Galileo y después si quieres discutimos, ¿no? Porque hubo quien sí tuvo que sufrir las dimensiones de la ciencia en el plano de la ideología y de la política a lo largo de la historia. Bueno, ¿qué sería una didáctica crítica? En primer lugar, consideramos que para que la didáctica se vuelva crítica tiene que hacer algún tipo de dejación o de desconstrucción de los objetivos que históricamente nos han expuesto como objetivos de las ciencias en la escuela tradicional. Son objetivos que están dirigidos fundamentalmente al aprendizaje de la ciencia. Pero yo pudiera decir que históricamente nos han dirigido hacia el aprendizaje de la ciencia, pero aprender la ciencia sin conciencia. Aprender la ciencia sin conciencia significa aprender la ciencia como un acto instrumental, ¿no? Imagínate, las leyes de Newton, conocer las leyes de Newton, conocer las leyes que describen el movimiento, por ejemplo, de un proyectil. Claro, no vamos a discutir si ese proyectil fue la bomba atómica o es una bomba de racimo, un proyectil, y nos abstraemos de todos los proyectiles que han asesinado a millones de seres humanos en el mundo, y el muchacho logra descubrir todo lo que hay detrás de la física, pero el muchacho no se cuestiona en ningún momento cómo es que esa ciencia puede ser usada, como decía algún día el comandante en jefe, para hacer bombas inteligentes, como si se pudiera hablar de inteligencia de un artefacto que se hace para asesinar a otros seres humanos, que en definitiva lo que están peleando es por su pedazo de pan, como dice Enrique Dussel. Generalmente los muertos en las guerras son los que están afuera, ¿no? Los que están expulsados, esa otra edad que se invisibilizó en algún momento. Entonces, ¿cuándo la didáctica se vuelve crítica? En primer lugar, yo propongo la idea de que la didáctica tiene que replantearse sus objetivos, y el objetivo fundamental de la didáctica en todas las materias tiene que ser la recuperación de la conciencia histórica. O sea, que la ciencia sea un acto de recuperación de la conciencia histórica, que la historia sea un acto de recuperación de la conciencia histórica, que la lengua sea un acto de recuperación de la conciencia histórica. Y entonces aquí nos preguntamos, los compañeros que trabajamos este tema, ¿qué le llamamos nosotros conciencia histórica? Nos van a disculpar los filósofos que se meten en estas discusiones un poco más altas que las nuestras. Nosotros hemos querido traducir el término conciencia histórica a acciones que en el aula el maestro pueda considerar y implementar como herramienta. En primer lugar, nosotros decimos que conciencia histórica es conocer el despojo, que toda la ciencia tiene que moverse en función de que el joven conozca el despojo al que hemos sido sometidos a través de los más de 500 años de la llegada aquí de los asesinos violadores y los castellanos, que fueron los que llegaron aquí al territorio del Anáhuac, porque ni siquiera México existía cuando llegaron aquí. O sea, los españoles nunca llegaron a México, ni existía España ni existía México. Entonces, ¿qué sería para nosotros conciencia histórica? Decimos primero conocimiento del despojo. En primer lugar, conocimiento del despojo de la tierra. Eso ha sido bastante estudiado y se le llama hoy ecocidio. Un despojo que continúa porque el capital no puede funcionar sin ese despojo. Ese es uno de los alimentos fundamentales del capitalismo y del capitalismo neoliberal.
El despojo de la tierra que incluye el despojo de los recursos. Segundo, el despojo de la vida. Ese genocidio del que no se habla, de más de 90.000 millones de habitantes, según Galeano, en 100 años, que fue un terrible acto histórico de devastación. Y nosotros defendemos la idea que los primeros que murieron fueron nuestros maestros toltecas y los que tenían conciencia, o sea, los que no se quisieron poner de rodillas. Según Galeano, en 100 años quedaron 3.5 millones de habitantes originarios en esta parte del mundo, y habría que preguntarse quiénes fueron los que sobrevivieron, los que se arrodillaron o los que no se arrodillaron, los que resistieron o los que no resistieron, los que reconocieron sus dioses o los que no dejaron de pensar en sus deidades. El tercer elemento fundamental es el despojo de los saberes, el ecocidio se le llama, porque ha habido una destrucción de nuestros saberes originarios. Incluso algunos autores defienden la idea de que el inicio de la ciencia se da en Occidente con Kepler, Galileo, ¿no? y Newton. Nosotros decimos que no, que por ejemplo la cultura del Anáhuac, que hoy se reconoce como México, creó el maíz. O sea, el maíz no es un producto natural, es una creación humana a partir del teocintle, y conscientemente nos damos cuenta que para poder llegar del teocintle al maíz y del maíz a todas las variantes que hoy conocemos de maíz, hubo que hacer una serie de ejercicios que hoy le llamaríamos científicos: observación, experimentación. En secundaria se estudia, por ejemplo, y le dicen que el padre Mendel es el padre de la genética, con lo cual nosotros seríamos los abuelos, porque Mendel trabajó con garbanzos lisos y arrugados, y nosotros trabajamos con un teocintle y aterrizamos en un maíz. Imagínense el conocimiento que habría que haber acumulado para llegar al maíz. De modo que nosotros decimos que los fundadores de la biotecnología, ahora se le llama así, pues somos nosotros. No es Mendel el descubridor. Lo que pasa es que todos esos códices se quemaron y fueron destruidos. Somos además la cultura. Cuando yo digo somos, estoy pensando en el Anáhuac, no estoy pensando en el territorio de México. El Anáhuac iba del sur de Nicaragua hasta la frontera con Canadá, incluyendo al Caribe. Todos somos anahuacas. O sea, Estados Unidos no le arrebató la mitad del territorio a México. Todo ese territorio que ellos tienen era nuestro. O sea, porque no es México, es el Anáhuac el que fue realmente dinamitado con este proceso de colonización. Entonces, yo cuando me refiero al Anáhuac me estoy refiriendo incluyendo al Caribe. Nos estoy refiriendo a todos nosotros. Entonces, nosotros somos, el Anáhuac es de las 6 culturas madres la que tiene más pirámides y más grandes. Más que las pirámides de Egipto. Y somos la única de las 6 culturas madres que no tenía animal de tiro. Todo eso lo hicimos con la inteligencia humana y con la fuerza humana. Y eso se hizo además ubicando las pirámides según las posiciones de los astros en el cielo. Nosotros éramos asiduos y acuciosos observadores del firmamento. Yo diría que tomó Tycho Brahe. Lo que pasa que en base a Tycho Brahe, Kepler desarrolla las leyes del movimiento de los astros y él se hizo famoso. Los nuestros nos hicieron famosos porque los asesinaron y exterminaron todos nuestros saberes, pero nosotros tenemos construcciones que le darían envidia a Tycho Brahe y a una pléyade de científicos que no tenían idea de lo que había aquí. Porque ese es otro elemento que teníamos que considerar, que la historia de la ciencia se escribe desde Europa sin considerarnos a nosotros. Nosotros no entramos en la historia de la ciencia. Y yo, por ejemplo, que soy estudiante de física, astronomía, estas cosas que yo estoy explicando aquí me las aprendí después de llegar a México, entrando a esta realidad, porque yo vivía en otra realidad donde no concebía todo esto que yo hoy concibo. Bueno, a esto que yo estoy explicando aquí le pudiéramos llamar procesos de educación emancipadora, educación crítica o educación liberadora. Los términos los podíamos después discutir con él. Pero que quede claro que la conciencia histórica no es solo saber lo que fuimos, sino también saber lo que pudimos haber llegado a ser si no se hubiera dado esta irrupción terrible en el proceso de colonización. Hay otro elemento además en el despojo. Yo hablé del despojo de la vida, de la tierra y los saberes, que son los despojos más conocidos, o sea, el ecocidio, el genocidio y el epistemicidio. Yo también hablo a partir de lo que hemos desarrollado con los camaradas, el despojo de la voluntad. Esa voluntad a la que se refiere Dussel tantas veces, esa voluntad de vida que le permite a Dussel filosofar tantas veces, a nosotros nos arrebataron. Hasta tal punto que todavía hoy en día constantemente en el sentido común y en el sentido racional cotidiano, en este territorio, en esta parte del territorio de Anáhuac, la gente te dice, hágase tu voluntad.
no la mía. Yo soy un ser sin voluntad, hay una voluntad ajena que dirige la mía. Y si las cosas me salen bien, fue gracias a él, no fue gracias a que yo me esforcé. Y si me salen mal, pues él lo quiso. Y tampoco tengo yo responsabilidad. Fíjate que esta línea nos arrebata el derecho a participar de la historia, a ser seres históricos. Porque ser seres históricos no significa solo en la concepción vygotsky ser seres que evolucionaron a partir de una historia filo y ontogenética. Ser un ser histórico también significa la consciente participación en la historia. O sea, yo ser capaz de sentir a partir de ese grito que dice Auschwitz, la opresión y el hambre, pero ser un ser histórico implica también conocer que yo puedo hacer algo. Además de gritar, yo puedo hacer algo. Entonces, por eso yo digo, nos arrebataron la voluntad y es dificilísimo hoy en día recuperarla. Si nosotros vemos, por ejemplo, las últimas elecciones en Brasil, en la que, pues, diría yo, gracias a esa voluntad ganó Lula, pero pegadísimo porque una enorme masa de oprimidos, vientos y desamparos votó por un fascista, por un neofascista como Bolsonaro. Eso implica que la educación tiene un reto enorme. La educación ya tiene que dejar el proceso de alfabetización con el alfabeto y el proceso de alfabetización con la ciencia, y la educación tiene que asumir ya el enorme reto de poner como elemento fundamental en la pedagogía y en la didáctica la alfabetización política. Porque no vamos a poder resolver el enorme problema que tenemos hoy y que se ha creado a partir de este sistema inhumano que denuncia formidablemente Carlitos Marx. No lo vamos a resolver si no logramos una pedagogía de la emancipación, que yo diría una pedagogía crítica, que es una pedagogía de la conciencia histórica. Muchas gracias, doctor Miguel. Le suplico que vaya cerrando porque por cuestiones de tiempo ya nos quedan unos poquitos minutos. Bien. Por cuestiones, entonces, el quinto elemento del despojo sería el despojo de la identidad. A esa conciencia histórica nosotros agregamos, ya voy a cerrar en 2 minutos, la construcción de una utopía. La escuela tiene que darse la tarea de construir una utopía. Hay que recuperar la filosofía en la escuela para poder recuperar al otro desde la diversidad. Para poder recuperar al otro desde la exterioridad necesitamos una utopía. Con el individualismo y el egoísmo actual que el neoliberalismo nos heredó, no va a ser posible hacerlo si la escuela no toma partido. Y por último, para cerrar, además agregamos la praxis, una praxis pedagógica que sea consecuente con estos elementos que nosotros explicamos. Tiene otros elementos que después con las preguntas se pudieran aumentar. Bueno, yo les doy las gracias y les mando de aquí un abrazo a todos y especialmente a Fabio. Muchas gracias, doctor Miguel Erasmo Saldívar. Le damos la palabra al doctor José Ramón Fadelo. Bueno, muy buenas tardes. Yo ante todo quiero agradecer a los compañeros que tuvieron la iniciativa de realizar este conversatorio, compañero Carlos, compañero Eduardo, la compañera Raquel, el compañero Irving, y también pues la genial idea de invitar a nuestro amigo y paisano Miguel Erasmo Saldívar, que bueno, acabamos de escuchar su excelente intervención y sus excelentes comentarios, muy actuales, muy necesarios, y que en alguna medida implica una puesta en escena, digamos, de algunas ideas teóricas de las que nosotros, o sobre las que nosotros queremos hablar ahora. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y especialmente también, por supuesto, a Miguel por compartir este espacio acá con nosotros. Bueno, voy a referirme un poquito al tema del conversatorio y bueno, esperemos que quede algún tiempo posterior para seguir compartiendo y seguir intercambiando. Bueno, en primer lugar, yo quería, Miguel hizo referencia a ello, pero quería puntualizar un poquito a qué hacemos referencia cuando hablamos de teoría pluridimensional de los valores. Como él mismo señaló, esta es una propuesta teórica que, en la cual hemos estado trabajando a lo largo de los años, ya bastantes años, casi 40 años,
desde que empezamos a trabajar las temáticas axiológicas, en diálogo crítico con otras propuestas teóricas. Como él mismo señala, pues entre esas propuestas teóricas estaba pues, el naturalismo, el objetivismo, el subjetivismo, el sociologismo, otra que hemos llamado institucionalismo, y casi todas ellas tienen una dosis importante de razón, atrapan una parte de la verdad, pero en buena medida, a nuestro juicio, pecan por la parte de la verdad que le faltó. Y esa parte de la verdad estaba precisamente en las otras posturas. Entonces, dada esa situación panorámica del pensamiento axiológico general, universal, en algún momento nos propusimos nosotros hacer una propuesta teórica axiológica que desde un enfoque complejo, de un enfoque multidimensional, atrapara en una misma propuesta los elementos positivos de cada una de estas variantes, de cada una de estas propuestas axiológicas, y sin que fuera una suma ecléctica de ellas, sino realmente una nueva propuesta que digamos, defendiera, cuidara, fuera continuidad de los elementos positivos que veíamos en cada una de las otras propuestas y al mismo tiempo, pues, tratara de superar las limitaciones, los vacíos que estas otras propuestas teóricas tenían. Esto al mismo tiempo lo hacíamos desde un enfoque crítico, hoy llamaríamos crítico, pero también un enfoque marxista, desde el marxismo, y al mismo tiempo un enfoque desde el sur. Es decir, nuestro lugar de enunciación siempre ha sido los espacios, nuestras tierras del sur. Y por lo tanto la defensa de los intereses de los oprimidos, de los condenados de la tierra, como diría Frantz Fanon, ¿no? Ese es el lugar de enunciación que hemos asumido como propio y por lo tanto nuestra propuesta axiológica va desde el sur, aunque tiene intenciones, tiene vocación de universalidad. Es decir, no estamos pensando la axiología solo para nuestros pueblos del sur, la estamos pensando con derecho a la universalidad. Y es que en buena medida es en los intereses de los oprimidos, de los condenados de la tierra, de los pobres de la tierra, como diría José Martí, donde se concentran los principales afanes, los principales intereses de la humanidad en su conjunto. Es decir, los intereses universales de la humanidad, que sí existen y no solo son una abstracción, no es algo abstracto inherente a cada individuo, como decía Marx en las tesis sobre Feuerbach, es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. Esos son los intereses generales y esa es la esencia del humano, la esencia del ser humano. No existen en abstracción, solo en el pensamiento, sino que existen a través de determinados sujetos concretos, históricos, que en ese momento, en el momento histórico dado, son los que mejor concentran esa universalidad y entre ellas la universalidad axiológica. Entonces, por eso nuestra propuesta teórica tiene aspiraciones de universalidad, independientemente de que tenga mejor o peor fortuna en cuanto al reconocimiento de, digamos, los poderes universales, los poderes epistémicos universales. Es decir, esa es la parte en que ya le tocará en algún momento a nuestro juicio a esos poderes asumir o no, pero de todas formas nuestra propuesta no se hace para gustar a esos poderes, no se hace para satisfacer los requerimientos o las modas epistemológicas o las modas filosóficas, sino se hace precisamente para tratar de defender desde la axiología un futuro mejor para la humanidad y la posibilidad de la justicia social. Entonces, en nuestra propuesta precisamente le llamamos así multidimensional porque asumimos la existencia de los valores en diferentes dimensiones. Y ahí reconocemos tres dimensiones fundamentales: la dimensión objetiva, la dimensión subjetiva y la dimensión instituida. Pero no nos cerramos al espacio de otras posibles dimensiones. Es decir, caeríamos en el mismo error de posible unilateralidad si nos cerramos a ello. Para nosotros, hasta ahora, se puede resolver teóricamente la mayor parte de los problemas axiológicos
entendiendo esas tres dimensiones, que al mismo tiempo implica subdivisiones. Por ejemplo, la dimensión subjetiva tiene un plano individual, sin la individualidad o la subjetividad individual, y tiene un plano colectivo, que es la conciencia social, la conciencia colectiva, es la subjetividad compartida. Entonces podemos hablar de subjetividades individuales y subjetividades colectivas. Y podemos hablar de intersubjetividades también. En fin, todo eso cabe dentro de esta propuesta pluridimensional de los valores. Y precisamente esta propuesta, como asume no simplemente que son los valores objetivos más los valores subjetivos más los instituidos, sino que el propio fenómeno de los valores es en sí mismo complejo y existe simultáneamente en todos estos planos, en todas estas dimensiones, es lo que permite hasta cierto punto que muchas especialistas de diferentes ramas del saber encuentren su lugar en nuestra propuesta teórica. Así el psicólogo, por ejemplo, encuentra en la dimensión subjetiva de los valores mucho de lo que nosotros, es decir, parte de lo que nosotros estamos diciendo, pero al mismo tiempo, en la medida en que se emparenta con esta propuesta axiológica, sabe que la suya, la que él trabaja, el psicólogo, la que el psicólogo trabaja, no es la única, que además de eso hay que ver la relación que tiene esa dimensión subjetiva con la dimensión objetiva, con la dimensión institutiva. Y lo mismo pasa con el economista, con el sociólogo, con el historiador o con el pedagogo, como es el caso de nuestro amigo Miguel Erasmo Saldívar. Es decir, el hecho de que cada especialista pueda encontrar en esta propuesta un lugar, un espacio, es lo que ha permitido al mismo tiempo a la propuesta servir como herramienta, como decía Miguel, como herramienta metodológica para muchas y diversas disciplinas. Y yo creo que ese ha sido su principal logro. Es decir, cuando nosotros vemos con satisfacción cómo desde la pedagogía se utiliza esta propuesta, o se utiliza desde el derecho, o desde la sociología, o desde la teoría política, o desde la propia psicología, o las utilizan historiadores también, pues nos satisface mucho el alcance, la posibilidad de que pueda servir a muchos otros, y nos compromete al mismo tiempo con la continuación de desarrollo de esta propuesta teórica. Diciéndolo sucintamente, la dimensión objetiva de los valores está dada por la relación de significación que tienen los objetos y fenómenos de la realidad al insertarse en el sistema de relaciones humanas, fundamentalmente a través de la praxis. Es decir, a través de las relaciones prácticas, el ser humano construye un mundo paralelo al mundo natural, que encuentra un nuevo mundo social, diría una segunda naturaleza, diría Marx, el Marx de los manuscritos económicos filosóficos de 1844, y entre los atributos que la construcción de ese objeto social tiene está el poseer, el adoptar, el asumir una significación social. Es decir, ocupar un lugar dentro de la sociedad, tener una función dentro de la sociedad, adquirir una significación social. Por lo tanto, ahí estamos viendo el nacimiento del valor en su dimensión objetiva a través de la praxis. Y eso es totalmente diferente al modo en que veía nacer al valor los subjetivistas, que piensan que nace de la conciencia exclusivamente, o los objetivistas tradicionales, que veían a los valores metidos en un mundo ideal, eterno, inamovible, dado de una vez y para siempre, o de la manera en que lo veían los sociologistas, que opinaban que los valores surgen como resultado de ciertos consensos sociales, o el institucionalista, que dice que es el poder que echa a andar los valores. Es decir, todos tienen una dosis de razón, pero ninguno de ellos arranca de la praxis, del propio proceso de la praxis, para concebir el nacimiento de los valores en su dimensión objetiva. Los valores así surgidos, que adquieren una significación para la sociedad, que ocupan un lugar dentro del sistema de relaciones sociales, posteriormente son subjetivados, es decir, son percibidos, son valorados, son convertidos en valores subjetivos, y ahí viene la segunda dimensión, la dimensión subjetiva. Es decir, la dimensión subjetiva, en este sentido que les vengo hablando, pues sería en alguna medida un intento de captar la dimensión objetiva, es decir, captar el valor de los objetos, pero captarlo a través de la subjetividad. Y ahí entran a jugar determinados fenómenos como las necesidades, los intereses, las aspiraciones, los ideales, es decir, todo aquello que condiciona a la subjetividad humana, tanto la individual como la colectiva.
Ahora, dentro de esas muchas subjetividades, diversas en sí mismo, porque diversos son los seres humanos y los sujetos, y cada sujeto ocupa lugares diferentes en el sistema de relaciones sociales. Unos son explotadores, otros son explotados, unos viven en el norte, otros en el sur, unos son varones, otros son mujeres, unos son del campo, otros de la ciudad, unos son, no sé, tienen una determinada preferencia sexual, otros tienen otra. Bueno, todo eso condiciona una diversidad de subjetividades, de mundo subjetivo de los valores o de sistema subjetivo de los valores. Y muchas de esas relaciones subjetivas son entre sí contradictorias, es decir, la realización práctico-conductual de un sistema subjetivo de valores tiende muchas veces a chocar con la realización práctico-conductual de otros sistemas de valores. Ese enfrentamiento, ese choque puede conducir hasta fenómenos internacionales como la guerra, por ejemplo, ¿no? Como que hoy precisamente está muy vinculado a lo que estamos hablando hoy. Entonces, la sociedad, precisamente para tratar de evitar esa confrontación permanente dentro de unos sistemas u otros, pues ha apelado al poder, a las relaciones de poder, para instaurar un sistema dominante, hegemónico, oficial, global, universal de los valores. Es decir, esta es una universalidad que no emana de la significación humana general de lo valioso, sino del poder que también tiende a convertirse en internacional, en universal de ciertos sujetos privilegiados dentro de las relaciones sociales. Y de esa manera, pues tenemos la dimensión instituida de los valores, muy vinculadas al poder. Son los valores que se hacen oficiales, se hacen hegemónicos, se hacen dominantes. Ahora, el hecho de que sean oficiales dominantes no significa que sean valores que coincidan, digamos, con la mayoría, siquiera, de las subjetividades, ni tampoco que coincidan con la dimensión objetiva de los valores. Es decir, precisamente esta posibilidad permanente de la no coincidencia de la dimensión objetiva, subjetiva y la instituida es la que hace necesaria precisamente, hace necesario precisamente el reconocimiento y la diferenciación de esas distintas dimensiones de la vida. Si nos vamos a la dimensión, voy a tratar de ir rápido para tener después tiempo de conversar un poquito más. Si nos vamos a una de las dimensiones más polémicas de esas tres, la que más difícil nos fue a nosotros tratar de argumentar, sobre todo cuando salió el libro nuestro, Los valores y sus desafíos actuales. Uno de los temas que más discusiones y debates provocó cuando se estaba presentando en diferentes contextos este libro, era esta dimensión, la dimensión objetiva de los valores, ¿no? ¿Cómo reconocer la dimensión objetiva? Es decir, tan fuertes son las tradiciones, digamos, de la subjetividad, tan fuerte es la herencia del posmodernismo, que sobre todo en el momento que sale el primer libro tenía un poder extraordinario desde el punto de vista epistemológico, dominaba las conciencias filosóficas en una buena parte de la comunidad intelectual, pues había que pararse fino para defender la existencia de esa dimensión objetiva. Y fue en esa defensa, en ese proceso de defensa de la existencia y de reconocimiento de esa dimensión objetiva, que empezamos a conectar nosotros el tema de los valores con el tema de la vida. Precisamente a partir de la segunda edición de ese libro, Los valores y sus desafíos actuales, que ha tenido 4 ediciones, con 2 reimpresiones. A partir de la segunda edición, nosotros incorporamos un texto como anexo. Ese texto se llama La vida humana como criterio fundamental de lo valioso. Creo recordar que es así más o menos su título. Fue resultado precisamente de la presentación y discusión, la presentación del libro y las discusiones alrededor de él en diferentes contextos. Y ahí llegamos nosotros a la conclusión de que si algo sirve para avalar esa dimensión objetiva de los valores, es la necesaria conexión que tiene que tener los valores con la vida. Y de ahí al reconocimiento de la vida como fuente de lo valioso, fue que nos movimos nosotros, digamos, en esta tercera etapa de nuestros estudios axiológicos,
a el establecimiento de esa relación, de esa conexión entre vida y valores, que nos llevó a estudiar. Bueno, ahorita Miguel hablaba de Vygotsky, nos llevó a estudiar no solo a Vygotsky, sino también a Leontiev, con aquel texto famoso, Problemas del desarrollo del psiquismo, en donde él expone cómo precisamente el desarrollo del psiquismo está asociado a la evolución de la vida y a la complejización de los procesos vitales, y cómo todos los seres vivos tienen una capacidad, que es la capacidad de reaccionar a estímulos con significación vital. El concepto de significación que utiliza Leontiev nos llegó como anillo al dedo. Ahí está el puente entre vida y valores. Es decir, todos los seres vivos necesitan tener una capacidad para reaccionar a lo que tiene una significación para su vida. Eso lo tiene desde la amiba, los organismos unicelulares, hasta el ser humano. Ninguno, precisamente por ser vivo, puede prescindir de la necesidad de reaccionar a estímulos con significación vital. Lo que sucede, a diferencia de los seres humanos, a diferencia de las amibas, es que los seres humanos utilizamos esta capacidad de manera diferente. Ya no basta, no son suficientes los instintos, la relación instintiva, digamos, el código genético para apuntalar qué tipo de reacción tenemos que tener ante una, digamos, estímulo de significación vital. La viva extiende su pseudópodo y recoge su pseudópodo, y hasta cierto punto sus reacciones conductuales son bastante sencillas comparadas, por supuesto, con las reacciones de los seres humanos, y vienen codificadas genéticamente. En el caso de nosotros necesitamos otra herramienta, otro instrumento, y esa herramienta y ese instrumento son los valores. Es decir, es nuestra capacidad humana de valorar, nuestra capacidad de juzgar. Entonces los valores cumplen, en el caso de la sociedad humana, la función que en otras especies cumplen, digamos, los instintos, digamos, ciertas capacidades también aprendidas para reaccionar a estímulos con significación vital. Recordemos a los perros de Pavlov, los reflejos condicionados, es decir, toda esa historia de la evolución del psiquismo. Entonces, de esa manera, ratificamos nosotros precisamente ese principio de por qué la vida tiene que ser concebida y asumida como el fundamento último de lo valores. Y ya que estamos hablando de vida, pues pasamos a la época contemporánea, que muy bien en el enunciado del conversatorio se identifica como una época post-pandemia y una época de guerra. Si asumimos estos dos conceptos, la post-pandemia apunta a la superación de una es decir, los dos aspectos, tanto la pandemia, que da origen al concepto post-pandemia, como la guerra, son, digamos, calificativos de nuestra época que están asociados a la vida, y no en el mejor sentido de la palabra, sino están más asociados incluso a la muerte que a la propia vida. Entonces, pero a mí me parece interesante de qué manera podemos utilizar, digamos, una propuesta teórica axiológica como esta para comprender o para tratar de hablar sobre este fenómeno de la pandemia y de la pospandemia y de la guerra. Vamos a empezar por el tema de la pandemia. La pospandemia apunta a la superación de una epidemia global. Pero lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿la hemos superado en realidad? ¿Hemos superado esa pandemia? Y no me refiero solo al aspecto epidemiológico. Me refiero también al aspecto social, incluso al aspecto axiológico. Hemos sacado de esa pandemia, las lecciones necesarias, sobre todo en términos axiológicos. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia nos puso de cara a la muerte, frente a frente a la muerte. La pandemia entró sin discriminar a ricos y a pobres, sin discriminar a gentes del norte y del sur, sin discriminar a explotados y a explotadores, sin discriminar a gobernados y gobernantes. Por lo tanto, se convirtió en un fenómeno que no solo fue global en el sentido geográfico de la palabra, es decir, su expansión prácticamente al globo terráqueo, sino fue global también en el sentido social de la palabra.
¿no? Es decir, afectó a la humanidad incluso saltando por encima de las clases sociales, saltando por encima de los niveles de desarrollo económico, de los índices de, digamos, de Producto Interno Bruto per cápita de cada uno de los países o el lugar que ocupaba cada uno de los países en los índices de desarrollo humano. Afectó a todos. Y por lo tanto, nos puso a pensar en una necesaria universalidad de nuestra especie. Nos hizo retomar, recordar, a despecho de lo que venían diciendo los posmodernos, ¿no? Sobre el fin de los metarrelatos y el fin de las utopías y el fin de la historia, de la mega historia, etc. Nos puso a pensar de nuevo sobre nuestra esencia como seres humanos, nuestra composición como especie. Y eso, pues, estaba muy asociado al tema precisamente de los valores. Y sobre todo cuando pone en una balanza, en una especie de cachumbambé, como le decimos en Cuba, a ese juego de los niños, que no recuerdo acá cómo le dicen, que uno sube y el otro baja, ¿no? Nos puso en esa balanza, en ese sub y baja, dos factores que parecían no necesariamente encontrables o contradictorios en el mundo de hoy. Uno, la economía, y el otro, la vida. Economía versus vida, o vida versus economía. ¿Qué hacer cuando un fenómeno tan importante como este nos pone de cara ante el límite que tiene una sociedad basada en la lógica del capital? Una sociedad basada en la lógica del valor de cambio y no en la lógica del valor de uso, no en los verdaderos valores humanos, no en el valor de la vida, sino en el valor de la maximización de la ganancia. Lo que nos pone delante, precisamente lo que nos puso delante de la pandemia, es el camino errado porque va transitando la sociedad moderna, contemporánea y capitalista, de asumir a la lógica del mercado y a la lógica del capital como la lógica más importante de lo humano. Fue el principal mentiz a las teorías neoliberales. Es decir, este zarandeo que presupuso la pandemia implicaba la necesidad y sacar como conclusión la necesidad de que no hay nada más importante que la vida humana. Y la vida humana no solo en el sentido biológico de vivir, sino también la dignificación de esa vida humana. Esa debía ser la principal lección a extraer de la pandemia. ¿Lo ha sido? Tal vez para algunos sí, para muchos tal vez sí. Pero lamentablemente para el sistema social imperante no ha sido esa la principal lección extraída. Y es un sistema que de hecho empezó a hacer negocios con las vacunas, las transnacionales farmacéuticas se enriquecieron, las transnacionales que distribuían, productos, mercancías que llegaban directamente a las casas, como las transnacionales de la información o de las imágenes, Netflix, etcétera, Amazon, se convirtieron en superpoderosas, ganaron millones, muchísimo, y todo se volvió a convertir en negocio. Es decir, la vida y la muerte volvió a ser objeto no de la atención priorizada de la sociedad, sino objeto consumible, explotable desde el punto de vista de la lógica del capital. Y así nos encontramos con sociedades, países que no tuvieron acceso a las vacunas a tiempo y en donde, por supuesto, el efecto negativo de la enfermedad fue mucho mayor. Entonces, creo que la pandemia fue un refuerzo a la necesidad de asumir una lógica que esté cercana a la vida, una lógica de la vida, una lógica vital, una biológica en lugar de una lógica del capital. Biológica, es decir, bio como vida, una lógica de la vida en lugar, priorizar una lógica de la vida en lugar de la vida del capital. Pero esa no ha sido lamentablemente las principales lecciones que ha extraído la sociedad contemporánea. ¿Por qué? Porque su naturaleza sigue siendo capitalista y sigue siendo, por lo tanto, la maximización de la ganancia el principal valor al que se aferra, digamos, todo el tipo de organización social alrededor del capital.
Estamos en una época post-pandemia, pero sin embargo no hemos podido extraer de ella todas las consecuencias que debíamos. Muchas gracias, doctor Favelo. No sé si quiera cerrar, le quedan unos cuantos minutos. Sí, ya voy cerrando. El otro tema es la guerra. La guerra es, por supuesto, identificable con la muerte. No hay dudas. Es algo que no debería existir. No deberían los seres humanos nunca llegar a la guerra como herramienta o instrumento de solución de sus conflictos. No debía ser. No debía ser, pero lo es y lo ha sido. Y tenemos que ser realistas en la evaluación de este fenómeno y entender que al mismo tiempo, si bien somos contrarios a la guerra en sentido abstracto, en sentido concreto tenemos que evaluar diferenciadamente cada una de las contiendas bélicas por las que ha atravesado la historia, incluida la que hoy estamos, de la cual hoy estamos siendo testigos. Hay guerras y guerras, guerras justas y guerras injustas, guerras evitables y guerras inevitables. La guerra de hoy entre Rusia y Ucrania realmente es mucho más que una guerra de Rusia y Ucrania. Ayer lo decíamos un poco cuando nos poníamos de acuerdo sobre esta sesión. Es una guerra de Occidente, así lo identifica, digamos, el gobierno ruso actual, o una guerra de la OTAN, si vemos el brazo armado de Europa y los Estados Unidos contra Rusia, utilizando para ello a los ucranianos, es decir, a la Ucrania, que realmente es una sociedad muy cercana a la rusa, son prácticamente el mismo pueblo desde el punto de vista histórico y lamentablemente hoy está dividida por esta confrontación. Es una guerra azuzada, alimentada por ansias imperiales, sobre todo de Occidente, sobre todo de los Estados Unidos, que quiere con ella debilitar o eliminar, si fuera posible, a uno de los contendientes más importantes en el escenario en Rusia. El otro contendiente es China, y ahí anda Occidente también tratando de azuzar una guerra entre China y Taiwán, que también es el mismo pueblo, son lo mismo, ¿verdad? Pero ahí está Occidente tratando de echar a pelear a los chinos contra Taiwán con la esperanza de que los taiwaneses y los ucranianos hagan lo que ellos mismos directamente no han tenido el valor de hacer como países imperiales. Es decir, quieren seguir siendo imperiales, pero que sus guerras las libren otros y no ellos mismos. Entonces, por eso es un fenómeno complejo de la guerra que hoy estamos viendo. Es un fenómeno que le ha dado en la torre a la libertad de expresión. Hoy no se puede ver, digamos, Russia Today, no se puede ver en YouTube. Hay muchísimos medios de ese otro lado de la guerra, ese otro contendiente que no llegan al usuario, al consumidor de noticias y de imágenes contemporáneas. Hay una intención de monopolio informático sobre la guerra y de monopolio de valores. Es decir, una vez más se intenta imponer los valores desde la mirada de una parte, de la mirada del norte, industrializado del norte, ostentoso del norte imperial, de los países históricamente colonizadores de nuestras tierras y de los Estados Unidos, que es el nuevo país, digamos, el nuevo hegemón desde hace ya casi un siglo en el mundo. Entonces, es de nuevo una muestra de la imposición de valores, de un sistema instituido internacional de valores que trata de aplastar cualquier disidencia, trata de aniquilar todo lo que sea ruso. Hay incluso una aniquilación, intento de aniquilación de la cultura rusa, ¿verdad? Incluso de la cultura rusa, de los poetas rusos, de los cineastas rusos, de los científicos rusos, etcétera, ¿no? Como si eso fuera de hecho posible, pero esa es al menos la intención. Entonces creo que ahí se está dando de nuevo un conflicto entre el sistema instituido de valores que domina a nivel mundial, a nivel global, y el sistema de valores, la dimensión objetiva de esos valores que anda por otro lado, seguramente. Bueno, gracias.
Muchas gracias, doctor Favelo. Tenemos algunas preguntas. El maestro Carlos Onofre tiene una pregunta para el doctor Miguel Erasmo Saldívar y para usted. En cuanto a la pregunta dirigida al doctor Miguel Erasmo Saldívar, Carlitos pregunta, antes que nada, deseamos preguntarnos sobre la diferencia entre emancipación y liberación. ¿Sería tan amable de darnos a conocer su postura respecto a dicha distinción, puesto que creo que ambas posturas siguen siendo problemáticas? Basándome en distintos autores, pienso que la liberación tiene un alcance más amplio debido a que representa un pensamiento mejor situado y comprometido con los negados y las víctimas. La liberación no está comprometida solamente con los marginados de Europa, Estados Unidos o Japón, sino principalmente con las víctimas del mundo periférico, de África, Asia, América Latina o de la Europa del Este. Mi pregunta es si se puede seguir hablando de emancipación en plena guerra contemporánea o si tal vez es mejor plantear las estrategias colectivas que permitan transitar de la emancipación a la liberación, dado que en los pueblos latinoamericanos, por ejemplo, la bandera de la emancipación se ha convertido en procesos de reproducción de la opresión que anteriormente ejercieron los antiguos dominadores coloniales. La pregunta dirigida al doctor José Ramón Favelo Corzo, de parte del maestro Carlos Onofre, es la siguiente. En el año 2003, usted escribió el artículo La vida humana como criterio fundamental de lo valioso, donde analizó el contenido y las causas más profundas de la vigencia del asunto de los valores y sus desafíos actuales. No obstante, este trabajo se enfocará exclusivamente a proponer una reorientación del sistema instituido de valores a nivel mundial, éticos, estéticos, políticos, religiosos, económicos, educativos, etc. Usted sostiene en este artículo que, para lograr esta reorientación, de la que en buena medida depende que sigamos existiendo como especie, no podemos continuar guiándonos por los mismos valores que han colocado al ser humano en la encrucijada actual, en la que cada cual, siguiendo su propio sistema subjetivo, a tono en muchos casos también con los sistemas instituidos, ha contribuido a veces de manera inconsciente a la destrucción de las condiciones naturales y sociales de la vida humana y ha obstruido el proceso de su dignificación. Mi pregunta es, si a partir de los complejos acontecimientos contemporáneos, la pandemia, la pospandemia y la guerra, que nos colocan, según usted, en la encrucijada actual, se puede empezar a involucrar los valores y los principios morales de una ética fundamentada en la vida, pero con cierta correspondencia con la muerte. Es decir, se puede, a la luz de dichos acontecimientos, pensar en una ética alternativa que le debe todo a la vida, pues emana de ella misma, pero que tiene que comenzar a pensarse en relación con la idea de la muerte, que también la determina. Gracias. Quería comentar algo antes de darle la palabra a Miguel para responder a sus preguntas. Los compañeros organizadores nos transmiten por acá un mensaje dirigido al público y en el que le piden que pueden poner sus preguntas en la caja de comentarios de la transmisión por Facebook, ¿no? Entonces, bien. Miguel, ya. Bueno, yo creo que lo primero sería entender, porque para entender un concepto hay que ver su historia, su evolución. Los conceptos no llegan por decreto, sino que son construcciones que van enriqueciéndose a lo largo de la historia. Específicamente en Argentina, la generación del 37 con Alberti ya había usado este término emancipación del pensamiento. Sin embargo, esta gente, y creo que a partir también de las características del momento histórico que ellos vivieron, quisieron emanciparse de la Europa vetusta, española y colonial, pero pusieron como referente, digamos, a la Ilustración también
europea, de modo que fue como quitarse un tutor para ponerse el otro, ¿no? Y ya el término emancipación empezó a crecer, digamos, con ese sesgo, con esa característica. Por poner un ejemplo también de México, que me gusta a veces discutir con los maestros. México se emancipa de España a partir de su guerra y los muertos que tuvo que poner. Ahí tiene Fabelo un ejemplo de una guerra necesaria. Martí le llamaba guerra necesaria, o sea, también para referirse a las guerras hay que mirar con un ojo histórico concreto y ver las circunstancias. Evidentemente el imperialismo nos está vendiendo la idea de que la guerra es mala porque nos quiere sometidos y además educados y con valores de la paz, ¿no? Entonces te estaba explicando México, por ejemplo, expulsaron a España y se emanciparon, la palabra se usaba, se emanciparon de España, pero se liberaron realmente. Los mexicanos tuvieron que esperar hasta las reformas de Juárez, no solo para recuperar las mejores tierras que tiene la iglesia, sino para recuperar la escuela. O sea, que expulsaron de aquí a los españoles, pero los hijos de esta tierra seguían siendo educados. Y tristemente Juárez, con sus reformas, logra recuperar la escuela, pero tristemente se impone un sistema educativo lancasteriano que si uno se pone a estudiarlo, cuando uno estudia historia de la pedagogía y estudia el sistema lancasteriano, se da cuenta que es un sistema otra vez de imposición de la cosmovisión eurocéntrica y la escuela realmente no pudo zafar. Entonces la emancipación muchas veces se usa y no logra lo que nos está diciendo Dussel. Cuando Dussel está usando el término liberación, ciertamente Dussel dice más que emancipación, porque Dussel está hablando de la recuperación del otro desde el no ser. Ya eso es mucho más que la emancipación. No solo se trata ahora de dejar de ser una colonia, se trata que dentro del mismo momento actual en el que estamos en México tenemos que recuperar al otro desde el no ser, porque todavía hay muchos espacios de México donde la gente y los pueblos se ubican en una exterioridad, no solo en una exterioridad cultural. Yo puse un ejemplo ahorita. El modelo educativo, los niños están obligados a comunicarse en castellano y encima les enseñan inglés. Y el migue, el chatino, el mixteco y lenguas que están desapareciendo no aparecen como una indicación. O sea, siguen todavía estando en un no ser, en una exterioridad, no son considerados para. Y cuando Dussel usa el término liberación y lo usa en este sentido, yo creo ver que sí, que este término es capaz de ir más allá de lo que considerábamos o se ha considerado por otros autores como emancipación. Ahora, hay otro elemento que yo quiero que se considere. O sea, lo que estoy diciendo es que sí, que considero que el término liberación, al menos trabajado por Enrique Dussel, va mucho más allá de lo que se estaba considerando como el término liberación, como emancipación. Sin embargo, hay otra cosa que yo quisiera decir antes de cerrar la respuesta a esta pregunta. Como yo decía ahorita en sus inicios, hablaron de emancipación del pensamiento. Nosotros trabajamos el término conciencia histórica. ¿Por qué razón? Porque en el plano de la vida real, la vida que se vive, la vida que se sufre, la gente no se libera a través de la conciencia. Usted puede tener muchísima conciencia y seguir bajo el neoliberalismo el resto de su vida hasta morirse. Usted puede escribir los mejores libros de su vida, de toda la decolonialidad, y usted morirse bajo la ejida del neoliberalismo. Usted no va a poder romper las determinaciones económicas reales, esas cadenas pesadas que determinan un estado de dominación y de despojo. Eso no se puede destruir con el pensamiento. No estoy diciendo que la escuela no sea fundamental. Fíjate, yo soy maestro, yo soy pedagogo, yo me dedico a esto. Yo reconozco el papel de la escuela. Pero hay que salir de la escuela, hay que organizarse, hay que tomar el Estado, hay que tomar el poder, hay que hacer cosas para que eso se convierta en algo real que pueda conducirnos hacia la verdadera liberación. O sea, me parece que es fundamental que nosotros demos un paso más allá en la educación. Yo en algún texto, en un ensayo que terminé hace poco, me cuestionaba incluso los valores propuestos por Jacques Delors, estos valores que se universalizaron, ¿no? Y dije, esto es un engaño, los valores del oprimido tienen que ser otros, y yo en ese texto proponía, por ejemplo, como valores, la conciencia histórica tiene que ser un valor. Y como valor yo proponía la organización para la resistencia tiene que ser un valor de la escuela nuestra. O sea, nuestros valores tienen que ser otros. Pero no basta con que la escuela eduque en esos valores. No, hay que salir a la calle a hacer algo. Hay que salir a la calle a votar. No puede ser que nosotros sigamos
perdiendo gobiernos que estaban defendiendo a sus pueblos, porque la gente oprimida, los ninguneados, según Galeano, no salen a la calle a votar. Están ahí, muchos de ellos, incluso en las iglesias evangelistas y cristianas, aplaudiéndole a su Dios, ¿no? O sea, salimos de una hegemonía y de una dominación y caemos en otra. Nos falta conciencia histórica, pero también nos falta praxis. Hoy mismo pasaron por aquí los testigos de Jehová. Están todo el tiempo ahí. Bueno, y nosotros los que defendemos un mundo para todos, nosotros los que queremos recuperar a los ninguneados, no tocamos la puerta a nadie, nos encerramos en nuestra casa y aquí hacemos las cosas que supuestamente van a cambiar. Por eso yo considero que es fundamental que el pueblo de México reconozca el hermoso momento que está viviendo actualmente. No quiero tomar partido porque luego me dicen que soy extranjero, pero están viviendo un hermoso momento y este momento hay que mejorarlo. No estoy diciendo que esta sea la solución a todos los problemas salomónicos históricos que ustedes tienen, pero hay que salir a la calle, hay que tomar partido. Por eso te estaba diciendo, es importante, también conduce al término liberación, agregarle como repitió Fabio varias veces, el término de la praxis histórica. La praxis escolar tiene que alumbrar una praxis política. La escuela no puede terminar en las fronteras cuando cierra la puerta. La escuela tiene que extenderse hacia la educación de un sujeto político, de un ciudadano, y la escuela tiene que convocar al ciudadano a salir a participar, aunque después nos digan que la escuela está tomando partido. Porque nos han criticado muchas veces la pedagogía, que la escuela no tiene que tomar partido, porque los partidos de derecha no quieren una escuela que tome partido, quieren una escuela neutra. Pero nosotros tenemos que no solo educar en esos valores que nos está diciendo que defiende Fabelo y que nosotros estamos proponiendo, sino también hay que educar a un ciudadano que se haga responsable de esto, que tome partido, que salga a actuar. En este sentido, yo creo que la liberación sí incluye mucho más. Me refería a los términos en la historia de su evolución, no mucho porque el tiempo es poco, pero creo que sí, que el término liberación sí incluye esto que yo estoy diciendo, dice más. Y no vamos a dejar de usar el término emancipación. Los conceptos no se dejan de usar por decreto y por raso. Los conflictos van a evolucionar y quizás en algún momento el concepto de emancipación se encuentre con el de liberación y den origen a algo, digamos, mucho más potente y que incluya otras formas que hoy no se están considerando. Te doy las gracias y le doy las gracias por la pregunta al compañero que me hizo. Bueno, entonces paso yo a responder la pregunta de Carlos. Sí, realmente el hecho de que nosotros asumamos la vida humana como criterio fundamental de los valores, y vuelvo a repetir, no solo porque se nos ocurra a nosotros desde el punto de vista filosófico poner en ese lugar a la vida, sino porque es un resultado evolutivo. Es decir, ya Darwin asumía que la mantención de la vida, la conservación de la vida era un móvil fundamental para la evolución de las especies. La capacidad de adaptación a las nuevas condiciones, a los cambios climáticos, etc. Pues la vida ha estado en el fundamento de todo. Y lo está también, por supuesto, como fundamento de los valores. Ahora, eso no quiere decir que la vida sea ajena a la muerte. Son dos contrarios dialécticos, son dos elementos que tienen sentido el uno precisamente en relación con el otro. Si no existiera materia inorgánica, no podría existir materia orgánica. Si no existiera la vida, no podría existir la muerte, y viceversa. Y en ese sentido, pues es un par dialéctico, un par de categorías que están íntimamente relacionadas en el pensamiento, pero también en los procesos reales de reproducción de la vida. La muerte en ese sentido es condición sine qua non de la vida. Es decir, para que la vida se reproduzca a través de nuevos especímenes de cada una de las especies, nuevos ejemplares o elementos o integrantes de cada una de las especies, pues tiene que existir la muerte. Es un proceso de sustitución que no solo en el que no solo intervienen, digamos, los grandes organismos ya desarrollados, sino también incluso a nivel celular.
Es decir, el crecimiento, por ejemplo, del ser humano desde que es pequeño hasta que es adulto presupone un cambio permanente a nivel interno. Ese crecimiento implica no solo el nacimiento de nuevas células, sino también la sustitución de células anteriores por otras nuevas. Y para eso, para que las nuevas células puedan sustituir a las viejas deben de morir. Para que nuevos integrantes de una especie puedan tener un mundo en donde vivir, pues los integrantes o ejemplares de las generaciones anteriores deben perecer. Por eso la vida es finita. La finitud de la vida individual en alguna medida es la garantía de la prolongación de la vida a nivel de especie. Y es por esa razón, claro, a todos nosotros nos interesa nuestra propia vida, porque no podemos dejar de ser, como seres vivos, no podemos dejar de ser egocéntricos. Pero al mismo tiempo que somos egocéntricos, también tenemos la misión biológica, es decir, de la lógica de la vida, de ser genocéntricos, es decir, de existir y actuar no solo en función de nuestra propia vida individual, sino también en función de la vida de la especie. Y en ese sentido, pues muchas de nuestras acciones pueden tener un sentido más genocéntrico que egocéntrico. Es decir, estar más asociados, más vinculados, si de valores hablamos, a la sobrevivencia de la vida, en este caso de la sociedad, de la humanidad, aunque alguna de nuestras acciones pueda contradecir incluso la lógica egocéntrica de nuestra pura individualidad o de nuestro puro ego. Entonces, vuelvo a repetir, esa relación entre individuo y especie, entre lo individual y lo genérico que lo abarca a cada uno de los individuos, presupone, por supuesto, no solo vida, sino también presupone muerte. Ahora, a la hora de hablar de cuál es el fundamento de la ética o de cuál es el fundamento de la axiología, ya yo ahí no pondría la muerte, aunque sí la reconozco como un elemento constitutivo del proceso de reproducción de la vida, sino tendría que poner la vida. Es decir, los seres vivos viven para vivir, no para morir. Viven para vivir. Su función autopoyética fundamental, ahí estaría detrás Maturana, estaría Varela, pero está también Leontief, está Vygotsky. Su función fundamental es reproducirse como vida y tratar de mantener la vida mientras que sea posible, tanto la vida individual como la vida, digamos, de la especie o del género que la incluye. Entonces, si bien es importante reconocer a la muerte como elemento constitutivo de este proceso ilimitado de reproducción de la vida, bueno, ilimitado hasta que las especies lamentablemente desaparecen, no es el que le da sustento ni a esa relación biológica de significación por la cual se desarrolla el psiquismo de la que nos hablaba Leontief, ni es el sustento básico o fundamental de la propuesta axiológica que nosotros hacemos. Es decir, cuando hablamos de la vida, fíjense que hablamos de la vida como fundamento último de lo valioso y no necesariamente la vida y la muerte o la muerte solo, ¿no? Sino también la vida, fundamentalmente la vida. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que queda, bueno, de nuestra parte más o menos respondida la pregunta. Ahora, hay ocasiones, precisamente por ese sentido genocéntrico de la vida, en que se está dispuesto, incluso los individuos, los seres humanos, a dar su vida propia, su vida individual, en aras de la vida del colectivo, en aras de la vida de la especie, en aras de la vida de la patria. Cuando hablamos hace un rato de guerras justas y guerras injustas, ¿cuántos héroes, cuántos mártires importantes de la lucha por la vida fallecieron precisamente en una guerra luchando por esa vida, por la vida de todos, por la vida de la patria, ¿no? Miguel hacía referencia a José Martí. Quien lee a José Martí se da cuenta de que no puede más que encontrar en él que amor y amor sobre todo a la vida y a la vida del prójimo y no solo a la suya misma y a la vida de la humanidad. Patria es humanidad, decía José Martí. Y sin embargo, José Martí organizó la que él llamó guerra necesaria porque era la única manera de poder zafarse Cuba del colonialismo español en su momento. Y pereció poco tiempo después de iniciada la guerra de 1895, precisamente en el campo de batalla. Entonces, creo que es un ejemplo de alguien que amaba infinitamente a la vida, de alguien que se dedicó a embellecer la vida y todavía no la sigue embelleciendo cada vez que lo leemos, cada vez que dialogamos con su pensamiento y sin embargo,
pues murió precisamente en un campo de batalla, en una guerra. Gracias. Sí, muchas gracias. Tengo aquí una pregunta aquí en el Facebook. Le preguntan al doctor Favelo si habla de genocentrismo o de geocentrismo. Claro. Sí, no, la palabra es genocentrismo. Es un concepto que encontramos desarrollado bastante en un teórico muy importante del mundo de hoy que se llama Edgar Morin. Edgar Morin. Precisamente Morin nos habla de estos dos principios. Morin asume el concepto de autopoiesis que es propuesto inicialmente por Maturana, los chilenos Maturana y Varela, en aquel libro famoso de los años 70 que se llamaba De máquinas y seres vivos. Ahí es donde ellos proponen la autopoiesis como principio fundamental de la vida. Edgar Morin asume ese concepto de autopoiesis y dice que en los procesos autopoiéticos todos los seres vivos tienen una especie de dos lógicas. Es decir, son dos lógicas que más que lógicas separadas, él los identifica como una dialógica. Es la lógica egocéntrica y la lógica genocéntrica. La lógica egocéntrica tiene como centro al yo individual, al individuo. La lógica genocéntrica tiene como centro a la progenie, es decir, a la especie, al género que incluye al individuo. Las dos lógicas que andan en una dialógica, a veces se convierte en una dialógica contradictoria, a veces chocan la uno con lo otro, con la otra, se dan a nivel del individuo mismo. Es decir, la inclinación genocéntrica no tiene un cuerpo, otro cuerpo distinto que el cuerpo individual donde manifestarse. Y esto en la mayoría de las especies se pone de manifiesto a través de instintos, estas dos lógicas. Y nos encontramos ejemplos muy interesantes dentro del mundo biológico, como el de ciertas arañas, tipos de arañas o especies de arañas, que literalmente se dejan consumir por su progenie para garantizar la vida de estas. Se la consumen vivas, se la comen vivas, sus hijas. Oye, las arañas hijas, quiero decir. Y pues simplemente, pasivamente, ella deja que esto ocurra. O tenemos el caso muy bonito que fue bastante dimensionado y exhibido a través de una película documental que se llama La Marcha de los Pingüinos, en la que se hace referencia al pingüino emperador, que es capaz de estar el pingüino emperador macho sobre todo, que es capaz de estar hasta 120 días sin alimentarse él mismo con tal de hacer, de que viva su huevo, primero el huevo y después el pingüino, es decir, su progenie, ¿no? El pingüinito pequeño, emperador. Y a veces comprometiendo con eso su propia vida individual. Entonces tenemos múltiples ejemplos en el mundo animal, en el zoomundo, que tienen su paralelo con estos sacrificios que han hecho los héroes, mártires, etcétera, que han luchado a favor de la especie, han luchado a favor del universo humano al que pertenecen. Ese universo humano puede ser bien su país, su nación, su patria, y para ello han expuesto su propia vida individual. Son ejemplos relativamente distantes los unos a los otros, pero que se basan en el mismo principio, en el principio de la prevalencia necesaria que en ciertas ocasiones tiene que tener lo genocéntrico en relación con lo egocéntrico. Si lo egocéntrico fuera lo que predominara, las especies terminarían por extinguirse. Por eso, cuando estas dos lógicas, que muchas veces, la mayor parte de las veces son dialógicas, pero cuando se oponen la una con la otra, la lógica egocéntrica con la genocéntrica, por regla general debe predominar la lógica genocéntrica como un principio de conservación de la especie. Si la humanidad tiene posibilidades de autodestruirse, hoy es precisamente porque dentro del sistema social que habitamos, que es el sistema capitalista, tiende a predominar el egoísmo
y la lógica egocéntrica por encima de la genocéntrica, lamentablemente. Y eso, en última instancia, es lo que ha puesto, digamos, al borde de una especie de suicidio colectivo a la propia civilización humana. Bueno, pues muchas gracias. No sé si tengan más preguntas. Una pregunta, bueno, escriben felicidades a los doctores José Ramón y Miguel Erasmo por este conversatorio tan interesante, mucho aprendizaje. Estamos recibiendo mensajes. Ya no hay más preguntas. Yo tenía una pregunta para el doctor Erasmo, que era, doctor, cuando usted habla de emancipación, el teórico Teodoro Adorno de la Escuela de Frankfurt, en un libro titulado Educación para la Emancipación, habla del genocidio perpetrado contra los judíos en Auschwitz, pero deja de lado, según mi perspectiva, otro tipo de genocidios ocurridos en el pasado. Un ejemplo de ello es el ocurrido en el descubrimiento de América o en el apartheid. ¿Qué relación existe entre este tipo de genocidios y su relación con el conflicto actual entre Rusia y Ucrania? ¿De qué forma la emancipación que usted está proponiendo puede contribuir para erradicar este tipo de barbarie en esta época de post-pandemia y guerra? Fíjate, si a mí me preguntan qué relación tiene los genocidios a los que hiciste referencia, no estoy pensando solo en Auschwitz, estoy pensando en, como tú hablaste, el exterminio de los originarios aquí en el Anáhuac, que además, te digo, fue mucho más cruel que lo de Auschwitz. O sea, las muertes de Auschwitz fueron muertes, digamos, humanizadas. Si nosotros entramos a estudiar cómo fueron exterminados nuestros ancestros y las cosas que se hacían con ellos eran cosas realmente atroces, bárbaras. Pero tiene un denominador común, por supuesto que tiene un denominador común. Y ese denominador común es el capital en su evolución, estoy diciendo capital incluyendo al colonialismo, estos procesos de dominación, estos procesos de despojo, tienen una historia y la barbarie, como diría Walter Benjamin, esa acumulación de huesos y esqueletos no para. Y hoy los muertos en Ucrania tiene que ver con eso, porque como dijo ahorita muy claro Fabelo, la guerra de Ucrania no es Rusia contra Ucrania, es el hegemón que quiere mantener a toda costa su hegemonía y rodeando a Rusia, si nos podemos discutir la implicación física, o sea, en el plano de la ciencia física, lo que significa tener un proyectil nuclear a una distancia en la que tú no tengas tiempo de respuesta, que fue lo que Putin dijo muchas veces. O sea, no vamos a aceptar una ojiva nuclear en una posición geográfica donde Rusia no tenga tiempo de respuesta, para que entiendan lo que nos están oyendo rápidamente. Todos los países que tienen ojiva nuclear exigen tener como garantía para su seguridad un tiempo de respuesta. Si yo le lanzo una ojiva nuclear a otro país, ese país tiene que tener la posibilidad de ver la ojiva que viene y responder. Bien, pues lo que estaba haciendo Estados Unidos era rodear a Rusia con ciertas bases y en Ucrania y poner ojivas nucleares en un lugar donde Rusia no iba a tener tiempo de respuesta y por tanto se acabó la seguridad nuclear para Rusia. Se arrodillan o se arrodillan. Y Putin, yo digo que es una guerra necesaria porque el pueblo ruso tiene derecho a existir. Fíjate lo que voy a decir. No es una guerra de la OTAN contra Rusia, es una guerra de la OTAN contra un país que tiene derecho a existir. Y Rusia hoy representa también a los excluidos, a los ninguneados. Es el guapetón de la escuela que se ha pasado el último medio siglo golpeando a todo el mundo. Ahora que apareció uno que le dijo, conmigo no, conmigo te vas a tener que aguantar. ¿Lo apoyamos o lo dejamos solo? Porque el país que está diciendo que esta gente, Putin, es un guerrerista, el país que está armando el escándalo contra Putin, tiene en su ristra una guerra cada año. Ahí tiene Libia, Irak, Afganistán. Bueno, la lista es grandísima. Empezando por mi querida patria, que también fue objeto de eso. Eso es un elemento que los identifica. O sea, si a mí me preguntan cuál identidad hay entre las guerras de ahora y las guerras del pasado, ese egoísmo, esa relación económica de expropiación, de explotación, de despojo,
es la que ha generado todas estas guerras, digamos, de las que me hablaste. El segundo elemento, ¿qué puede hacer la escuela? Bueno, yo por ahí tengo un ensayo que le llamé Educación para la Paz en un mundo de guerra. O sea, ¿qué puede hacer la escuela contra la OTAN? Esa es la misma pregunta. ¿La educación mexicana puede hacer algo para que Estados Unidos no invada Libia, Afganistán, Siria y no bloquee a Cuba? No, la educación no va a poder hacerlo. La educación lo que hace es generar conciencia histórica para que los individuos se incorporen a la historia como sujetos que actúan. Pero desde el aula no vamos nosotros a poder enfrentar al imperialismo norteamericano. Desde el aula no vamos nosotros a poder destruir el bloqueo. Mira, se acaba de votar el bloqueo contra Cuba. Solo 4 países no se definieron a favor de Cuba. Solo 4. Dentro de ellos, desgraciadamente, Ucrania, con la historia de hermandad que tenemos en Ucrania, con el caso de Chernobyl, los niños en Tarará, esa historia que los cubanos conocemos tan cerca, y ver a Ucrania que nos dice quiten el bloqueo, con todas las diferencias que podamos tener. Pero bueno, lo entendemos porque su patrón ahora es Gringolandia. Y solo Estados Unidos e Israel votaron a favor del bloqueo. O sea, la pregunta la hago más contundente. ¿Puede el mundo hacer algo para que se acabe el bloqueo a Cuba? Llevamos años ya derrotando ese bloqueo y ellos no lo quitan porque no lo quitan. Entonces, lo que está haciendo Rusia es diciendo, mira, ¿sabes qué? Ya, te paras porque te paras. Aquí no se va a hacer lo que tú digas. Aquí se va a hacer lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es un respeto para todos los pueblos. Rusia no está pidiendo más que el respeto a su seguridad y a todos los pueblos. Rusia está definiendo también el derecho de nosotros, los cubanos, a que nos quiten el bloqueo y a que no nos estén agrediendo constantemente. Yo lo veo así. Yo no soy un guerrerista, como dice Fabelo. Yo soy martiano, yo soy fidelista. Y Fidel decía que la mejor forma de ganar la guerra era evitar. Yo soy un fidelista, un martiano, un revolucionario cubano. Yo no quiero la guerra, pero si fuese necesario y hay que hacerla, como dice Fidel, pues la hacemos. Y las guerras no se hacen para perderla, como dijo una vez el comandante. Se hacen cuando se van a ganar. Ahora, todo el mundo tiene que saber que la educación juega un papel fundamental en la conquista de la conciencia de los seres humanos. Pero la escuela no puede cambiar a la sociedad. A la sociedad la cambian los hombres organizados. Los hombres saliendo a la calle y haciendo algo para que el mundo cambie. No es la escuela. No podemos hacer responsable la escuela. No podemos darle al maestro la responsabilidad de cambiar al mundo. No puede la escuela llegar a cambiar al mundo. Es un acto práctico de los hombres, como decía Gramsci. Hay que organizarse, hay que estudiar y hay que tener voluntad. Sin esas 3 cosas no vamos a poder. Te doy las gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a nuestros conferencistas. Es hora de hacer una pequeña síntesis. El doctor Miguel Saldívar habló de la importancia de la teoría pluridimensional en el ámbito de la pedagogía para la emancipación como una herramienta que incluye valores y que no es reduccionista. Es una pedagogía crítica, es una pedagogía que se nutre de Vygotsky, que se nutre de Marx, en donde se dice que el hombre nace sapiens, pero tiene que aprender a ser humano. La teoría pluridimensional de los valores es una entidad que no sostiene conceptos o preceptos monolíticos, sino todas estos criterios, esta educación, estos valores son dinámicos, cambiantes, no son ontologizantes ni sustancialistas. El doctor Miguel Saldívar hablaba de la diferencia cultural que hay en México y de cómo todas estas diferencias culturales deben ser respetadas y asumidas. Habla de que la escuela ejerce un papel de colonialidad donde muere la lengua taína, pero se obliga a aprender inglés o alemán, con la idea de que sus egresados salgan al extranjero. Por lo tanto, se necesita de una didáctica emancipadora, deconstructiva de los objetivos instituidos, donde se aprenda la ciencia no de manera instrumental. El doctor Fabelo menciona que la ciencia puede ser positiva o negativa dependiendo de para qué se utilice. Si esta ciencia se utiliza para crear armamento bélico, la ciencia no tiene un papel positivo ni es
ni pertenece al sistema objetivo de valores. Por otro lado, si la ciencia se utiliza para crear medicamentos, pertenece al sistema objetivo de valores y tiene una función positiva. El doctor Miguel Saldívar habla de la recuperación de la conciencia histórica, y este implica conocer el despojo, también el despojo de la vida. Aquí se hablaron de estos genocidios y del despojo de los saberes. Hay un genocidio, hay epistemicidio, hay ecocidio y hace falta una alfabetización política, pero también la construcción de una utopía. Por otro lado, el doctor Fabelo menciona que la teoría pluridimensional está en diálogo crítico con otras propuestas teóricas. Es un enfoque multidimensional que atrapa elementos positivos de las propuestas teóricas desde el enfoque crítico, desde el enfoque marxista y desde el sur. Su lugar de enunciación es desde los condenados de la tierra, siguiendo a Fanon. Hay intereses generales de lo humano que no existen en lo abstracto, menciona el doctor Fabelo. La propuesta no es para satisfacer las modas epistemológicas. La obra de los valores y sus desafíos actuales surge en un periodo de posmodernidad y de relativismo y de nihilismo. Por lo tanto, la recuperación de ciertos valores que pudieran servir como hitos o asideros en un momento de colapso era fundamental. Fue una defensa del objetivo, pero un objetivo no sustancialista, no ontologizante, no univalente, sino un objetivismo situado geográficamente, históricamente, de manera crítica. Cada especialista, dice el doctor Fabelo, encuentra un espacio en la teoría pluridimensional. Esta teoría es usada como un método teórico donde el valor de la dimensión objetiva está en el proceso de praxis. Con el irrenunciable proyecto de emancipación humana, el doctor Fabelo ha creado esta propuesta. Esta propuesta consta de 3 dimensiones: la objetiva, la subjetiva y la instituida. La teoría pluridimensional critica las instituciones de poder, estas instituciones hegemónicas, monopólicas y dominantes, donde el criterio fundamental es la lógica de mercado, en contraste con la lógica de la vida. Nos habló también de Leontief y de cómo todos los seres vivos tienen una capacidad de reaccionar a estímulos de significación vital. Estos instintos en los seres vivos son distintos en el ser humano, ya que el ser humano tiene valores que son distintos a los instintos. En una época de pospandemia, el doctor Fabelo se pregunta si evidentemente se ha superado la pandemia. ¿Hemos sacado de esta pandemia recursos axiológicos? Es una pregunta fundamental. ¿Hemos aprendido lo suficiente? Este fenómeno que se presentó a nivel global y nos hizo pensar en la esencia como seres humanos, nos ha dejado las lecciones necesarias para no seguir el camino del capitalismo neoliberal. Habló de la economía versus la vida. La sociedad basada en la lógica del capital va transitando por la lógica errada y eso nos lo mostró la pandemia. Los investigadores hablan que la guerra es identificable con la muerte y es un fenómeno complejo. La guerra entre Occidente y OTAN, la guerra es entre Occidente, entre la OTAN contra Rusia. Es una guerra azuzada por ansias imperiales. Podríamos decir, para ir cerrando, que es necesaria la educación, pero esta educación con conciencia crítica y una educación que permita la organización social, que no solo se quede en lo teórico, sino que implique la praxis y que nos permita accionar. Como un valor fundamental se pone el genocentrismo que se vio de manifiesto en el apóstol cubano José Martí. Él dio la vida para salvar a su pueblo
Cuba, a su querida Cuba, de la opresión. Bueno, pues esas serían algunas ideas que rescaté de este nutritivo conversatorio. Agradezco muchísimo a los dos participantes. Aquí me está mandando Irving un mensaje. Quisiera compartirlo. Puesto que la punta de lanza de la decolonialidad es la emancipación de los pueblos oprimidos, y dado que muchos conceptos no les parecen propios ni legítimos a dichos pueblos, se podría pensar en una post-decolonialidad, ya que desde sus propios saberes y conceptos pueden alcanzarla haciendo de lado conceptos como el mismo de decolonialidad. En otras palabras, la decolonialidad debería superarse a sí misma. Es una pregunta. Está Irving lanzando una pregunta, pero no sé si todavía estamos en tiempo de preguntas. Estoy detrás del escenario, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí, doctor Favela. Bueno, a ver, quiero nada más que decir un par de palabras en eso. Miren, esa pregunta que nos lanza Irving es una pregunta bastante importante y bastante reiterada. Es decir, ¿qué hay detrás de esa interrogante que no solo es de Irving? Es decir, Irving la está reproduciendo, pero en buena medida está en la palestra. Lo que está en la palestra es la idea de que el mundo se puede cambiar cambiando conceptos, como si lo más importante en el mundo es la palabra con la que lo llamamos, el concepto con lo que lo definimos, y no la transformación práctica del mundo, como decía muy bien Miguel. Miren, uno de los teóricos con los que nosotros hemos estado polemizando bastante es el Walter Mignolo. Es un teórico de la decolonialidad argentino que, bueno, pues él escribe un libro que se llama La idea de América Latina. Y la idea esencial, voy a relatarle muy bien, la lógica esencial de Walter Mignolo, es decir, los franceses nos llamaron América Latina porque querían reapropiarse del continente. Por lo tanto, es un concepto preñado de colonialidad. La solución entonces no es un concepto que sirve para la emancipación, y la solución entonces es cambiar el concepto. Vamos a llamarnos ahora, a partir de ahora, Abda Yala. Ya con eso resolvimos el problema. Es decir, lo estoy simplificando, por supuesto, es un libro muy erudito, con muchas ideas interesantes, pero en el fondo es eso, es cambiar el concepto que supuestamente pusieron los europeos por el concepto con el que nos autoidentificaban supuestamente también los propios pueblos originarios. Y aquí hay varios errores importantes. Primero, la premisa de la que parte Walter Mignolo es errónea. No fueron los franceses los que nos llamaron América Latina. Los primeros que nos llamaron América Latina fueron Francisco Bilbao y Torres Caicedo. Francisco Bilbao de Chile y Torres Caicedo de Colombia. Y el propósito no era recolonizarnos, el propósito era buscar un concepto que aunara a esta parte de América contra la aventura expansionista de la América del Norte, que ellos identificaron como América Sajona. América Latina versus América Sajona. Ese es el origen del concepto América Latina. Después los franceses se apropiaron de él y se apropiaron precisamente para tratar oportunistamente de justificar y legitimar la recolonización, fundamentalmente de México, empezando por México. Es cierto, es decir, como ellos son latinos, igual que nosotros, nos toca a nosotros y no le toca a los sajones, y por eso vinieron y se metieron aquí en México. Pero el propósito de los franceses no le quita la raíz inicial, el origen, digamos, semántico del concepto, y lo que fue prueba de que los conceptos se resemantizan. El concepto América Latina fue utilizado con una intención semántica por Torres Caicedo y Francisco Bilbao, y con otra por los franceses. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la CELAC, hoy, ¿verdad? De nuevo retomamos el concepto de América Latina para unirnos en una organización que no incluya a los Estados Unidos y Canadá, que sea de los pueblos de América Latina y del Caribe, ¿verdad? Entonces, no son los conceptos los que provocan nuestros problemas, ni son los conceptos por sí mismos los que nos salvan de los problemas. Los conceptos son expresión, el uso de los conceptos son expresión
precisamente de la historia, es el resultado de ciertas historias prácticas. Y a esas historias prácticas vienen determinados conceptos a desempeñar un papel dentro de ellas. Así fue utilizado en diferentes sentidos el concepto de América Latina. Entonces, volviendo a la pregunta de Irving, el concepto de decolonialidad es funcional en la medida en que sepamos usarlo, igual que el concepto de praxis, igual que el concepto de revolución, igual que el concepto de socialismo. Y le es también proclive fundamentalmente a nuestros pueblos originarios, aunque no importa que el concepto lo hayan inventado, digamos, en Europa, el concepto de socialismo, etcétera. Puede servirnos, por supuesto, no haciendo una copia, calco y copia, como decía Mariátegui, sino haciendo de ese concepto una creación heroica. Eso es lo que hay que hacer, asumir, subsumir, como diría Dussel, críticamente y creadoramente cada uno de los conceptos y darle nuestro propio contenido. Pero el tema, claro que tenemos que salvar nuestras lenguas y tenemos que salvar nuestros conceptos también como parte del proceso de conservación de toda la riqueza cultural que nos es propia a los pueblos de América Latina y del Caribe. Pero no es dejando de hablar español, ¿verdad?, que vamos a solucionar nuestros grandes problemas. Vamos a hablar náhuatl, vamos a conservar todas esas lenguas, vamos a enriquecerlas, vamos a propiciar su estudio, vamos a tratar de estimular su estudio, pero no tenemos por qué abandonar esa lengua. Yo les sugiero a los compañeros que nos están escuchando que lean un texto muy interesante de Roberto Fernández Retamar que se llama Caliban. Caliban, el concepto de Caliban, que es un concepto inventado por Shakespeare, que al mismo tiempo es una derivación del concepto Caribe, que al mismo tiempo, digamos, del concepto caníbal, que al mismo tiempo es una derivación del concepto Caribe, ¿verdad? Que es una de nuestras comunidades originarias de acá, que ocupaban las islas que hoy llevan su nombre. Entonces, bañadas por el mar que hoy lleva su nombre, el Caribe. Y es muy interesante, y porque sobre todo Roberto Fernández Retamar ahí nos demuestra cómo los conceptos no son los que definen historia. Y ahí ponen un ejemplo que para nosotros los cubanos es muy importante. La palabra mambí la inventaron los españoles con un sentido peyorativo para calificar a los negros, bastante negativamente a los negros que escapaban y se iban al monte. Era un concepto negativo, era algo así como negro salvaje. Esa era la palabra mambí. Cuando se empieza la primera revolución de independencia en Cuba en 1868, los españoles calificaron a ese ejército como un ejército mambí para tratarlo despectivamente porque estaba integrado fundamentalmente por negros y mulatos. ¿Y qué hizo el ejército mambí? Dice, sí, somos el ejército mambí. Y llenaron de legítimo orgullo el concepto que quiso ser peyorativo en la intención del español. Y hoy por hoy, si nosotros nos dicen cuál es nuestro espíritu, si nos dicen tú eres un mambí, nos están elogiando. Tú tienes el espíritu de los mambíes y nos están elogiando. Así ha quedado para la historia ese concepto que quiso en algún momento ser denigrante del negro y del mulato. Entonces, los conceptos cambian, se resemantizan y pueden cumplir una función. El mismo concepto que intentó ser esclavizador y opresor se puede convertir en un concepto emancipador. Si tú me dejas, yo te pongo un ejemplo. Ajá. De eso que está diciendo Fabel. Lo que está diciendo Fabel es fundamental desde el punto de vista filosófico, porque estamos discutiendo el lugar del pensamiento y el lugar de la realidad histórica, ¿no? Y los conceptos históricamente surgen por una necesidad humana, muchas veces ni siquiera consciente, de denotación, de denominación de ciertas realidades históricas, ¿no? Yo te pongo un ejemplo de lenguaje inclusivo. Vicente Fox utilizaba todo el tiempo el femenino y el masculino, pero él era una persona inclusiva. Su gobierno era un gobierno inclusivo. O sea, que nosotros en el lenguaje podamos asumir ciertos discursos supuestamente inclusivos no significa que la realidad se vuelva inclusiva por eso. No significa que resolvimos el problema de la mujer ahora porque digamos todes. Eso no va a ser así. Hay una realidad histórica que tenemos que reconocer. El concepto no se le impone a la realidad. Eso no es así, no funciona así. Entonces aquí estamos discutiendo una posición idealista en el sentido de que se supone
que atacando los problemas del lenguaje resolvemos los problemas de la realidad. Eso lo que hace es producir, mira, a veces incluso produce distanciamientos entre grupos de izquierda que son innecesarios. Porque hoy en día están alimentando muchos distanciamientos entre grupos de izquierda que uno se pregunta, ¿y ahora por qué? ¿Qué pasó? Ahora tú eres originario y yo no. Y tú tienes una autenticidad que yo no tengo. Y nos meten en unos discursos que tú dices, ¿qué nos pasó? ¿En qué momento dejamos de ser la humanidad oprimida, los ninguneados, como dice Enrique Duce, los que estamos fuera del ser? Ahí nos tenemos que identificar. Yo cierro con esta idea. Hay muchas cosas en la realidad que nos identifican en estar en la misma trinchera y que tienen que convertirse en referentes para el pensamiento pedagógico, crítico, emancipador. Si se salvan los pobres, nos salvamos todos. Si se salvan los pobres, también se salva el lenguaje. Los oprimidos, cuando nos hablamos unos a otros, nos hablamos en una relación de iguales. Nosotros no necesitamos discursos incluyentes, necesariamente. Estamos en la misma posición en la realidad histórica. Entonces a mí me parece fundamental eso que está anunciando Fabelo. No estamos diciendo que no sea bueno hacer estos análisis lingüísticos. Lo peligroso es que se sustituya este tipo de análisis por el análisis real del contexto histórico y de lo que tenemos que hacer como oprimidos para salir a un proceso real de emancipación. Lo preocupante es que creamos que así nosotros estamos logrando decolonizar. No lo creo. La colonialidad no es un problema del lenguaje. El lenguaje lo tienen que ubicar, como escuché alguna vez a decir a Fabelo, en la colonialidad, en ese espacio cultural que el colonialismo nos ha heredado. Pero el colonialismo sigue aquí, el neocolonialismo sigue aquí, el imperialismo sigue aquí. Tenemos que ser muy claros porque si no al final terminamos peleándonos a términos, discutiendo si es tu término o mi término, y se nos pierde de vista la realidad histórica, que es la que tiene que buscar cuáles son los conceptos que necesitamos utilizar para entender esta realidad. Muy claro. Bueno, pues les agradecemos muchísimo a los conferencistas, al doctor Miguel Erasmo Saldívar, al doctor José Ramón Fabelo Corzo, a los organizadores, a Carlito, al maestro Carlos Onofre, al organizador, déjenme ver cómo se llama el otro organizador, a todos los organizadores. Y bueno, nos quedamos con la tarea de así como los testigos de Jehová están tocando puertas, pues empezar a tocar puertas con los libros del doctor Miguel Saldívar, del doctor José Ramón Fabelo Corzo, empezar a difundir estas ideas que son tan importantes porque la religión se está imponiendo por todos lados y muchas veces también por medio de la televisión hay unos monopolios que no nos permiten saber qué es lo que en realidad está pasando con Rusia. Muchas gracias por abrirnos los ojos, muchas gracias por permitirnos aprender de ustedes, es un gusto y espero verlos pronto. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo. Un saludo a todos los que nos han seguido. Abrazo, Carlitos.